Vamos a considerar en este momento lo que dice Santiago capítulo 2, verso 14, Santiago capítulo 2, verso 14 al 26. Habla de la fe viva y de la fe muerta. Y yo te quiero hacer, antes de leer la escritura, quiero hacerte una pregunta. La pregunta es muy simple. ¿Tu fe es una fe viva o es una fe muerta? Tú me vas a decir, no, todas las fe son vivas, pero no es así, no es así. Santiago nos dice que hay dos tipos de fe y me gustaría que en este momento pudiéramos leerlo. A ver si lo podemos ahí proyectar. Muy bien. Gracias. Dice así la Escritura: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigaos y comed hasta saciaros, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la Escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como podéis ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta allí nomás nuestra lectura. Si repasamos un poco el pasaje bíblico, notemos lo siguiente. Dice el primer versículo: ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Y claro, lo que la Biblia plantea aquí es que yo puedo creer, pero recordemos que el creer, lo podemos hacer desde el intelecto o lo podemos hacer desde el sentimiento. Podemos creer como una emoción, te creo. ¿Cuántas veces cuando hay un problema y ese problema se ha repetido y la otra persona ha pedido perdón, pero al final ha vuelto a hacer lo mismo, ya no le creemos? Entonces hemos perdido la fe, ya sea a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque decimos, este nunca va a cambiar. Hemos perdido la fe, pero también la perdemos a nivel emocional, porque decimos, yo ya siento que no me quieres. Yo ya siento que no vas a cambiar. Por eso, el autor de la carta de Santiago dice lo siguiente, que un creyente tiene que tener fusionadas ambas actitudes. Por un lado, la fe, que puede ser intelectual o emocional, pero por otro lado, también las acciones, las obras, lo que hacemos habitualmente. Las dos cosas tienen que estar juntas. Ahora, tú me dirás, bueno, eso yo ya lo sé, pero muchas veces llega un momento en nuestra vida cristiana donde separamos lo que creemos de lo que hacemos. Separamos la fe
de nuestras acciones. Y muchas veces decimos que creemos, pero nuestras acciones no lo demuestran. Por ejemplo, podemos decir, Dios me va a librar de este problema. Dios me va a proveer para esta necesidad. Dios me va a abrir esta puerta que tengo cerrada. Pero mis acciones demuestran todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo digo con mis palabras, pero mis acciones demuestran lo contrario. ¿Y cómo puedo demostrar lo contrario? Hubo un personaje en la Biblia, uno de los discípulos de Jesús, que se llamaba Simón Pedro. Simón Pedro un día vio a Jesús caminar sobre el agua. Pero no solamente lo vio Simón Pedro, sino que lo vieron los otros discípulos. Era de noche. Y dice la Biblia que los discípulos se asustaron mucho y empezaron a gritar, ¡un fantasma, un fantasma! Y entonces Jesús dice, no, soy yo. Y entonces Simón Pedro dice lo siguiente, si eres tú, o sea que si no es un fantasma, si eres tú, manda que yo pueda ir caminando sobre el agua. Si eres tú, manda que yo pueda ir caminando sobre el agua. Y entonces Jesús le dice, ven Simón Pedro, tú puedes venir. Y entonces, ahora nos vamos a detener un momento en el relato. Simón Pedro puede creer a la palabra que Jesús le dice y demostrarlo con sus acciones, o no. Puede creer lo que Jesús le dice, pero negarlo con sus acciones. Entonces, ¿qué hizo Simón Pedro? Bueno, lo veremos al final de la predicación. Yo sé que algunos ya lo saben lo que hizo, ¿no? Pero sigamos adelante en nuestra reflexión. Dice la pregunta en el versículo número 14, ¿acaso podrá salvarle esa fe? ¿Cuál fe? La fe que no tiene obras. ¿Acaso le podrá salvar? Y acá hay una aclaración que tenemos que hacer. La palabra salvar en la Biblia no siempre significa lo mismo. Nosotros cada vez que oímos la salvación, lo primero que pensamos es en el perdón de nuestros pecados, en la vida eterna, en el ser hijos de Dios. Pero la palabra salvar en la Biblia tiene varias connotaciones. Una es la salvación del alma, el perdón de los pecados, la vida eterna que nos da Dios. Pero otra acepción es la liberación. Por ejemplo, dice así la Escritura, que cuando la barca se movía de un lado al otro porque el viento era muy fuerte y las olas cubrían la barca y Jesús estaba durmiendo en la barca, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos. No están diciendo los discípulos, salva nuestra alma, perdona nuestros pecados, danos la vida eterna. No, lo que está diciendo, en otras palabras, ¿qué diríamos nosotros en vez de sálvanos? ¿Qué diríamos? Ayúdanos que nos ahogamos, que nos vamos a morir ahogados. Entonces, la palabra salvación en este sentido significa liberación. Dice también la Escritura que había una mujer que sufría derrames de sangre durante 12 años, durante mucho tiempo. Y ella pensaba dentro de sí, si yo tan solamente tocare el borde del manto del Maestro, seré salva. Y uno dice, ¿cómo que seré salva? ¿Se le van a perdonar los pecados? ¿Va a recibir la vida eterna? No. Dice la Escritura que cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, se detuvo el flujo de sangre y quedó sana. Entonces, aquí también otro significado de la palabra salvación, que es sanidad.
O sea, la palabra salvación en la Biblia tiene por lo menos 3 connotaciones. Una, la salvación de nuestra alma. Otra, la sanidad de nuestro cuerpo. Y otra, la liberación de los problemas y las situaciones que nos pueden afligir. Entonces Santiago aquí pregunta, dice lo siguiente: si uno tiene fe, pero no tiene obras, ¿esa fe le puede salvar? O sea, ¿le puede sanar? ¿Le puede liberar esa fe? No. La respuesta es no. Porque imagínate, si el médico te dice a ti, tómate esta medicina, y tú le dices al médico, sí, la voy a tomar, pero no te la tomas, y cuando llegas a la casa dices, no, este médico no sabe nada. Yo a este ya me ha recetado muchas veces esta medicación y esta medicación no me va a hacer ningún bien. Y nuestros familiares nos dicen, pero tómatela. Y uno dice, no la voy a tomar nada. Llega el médico a la semana siguiente y le pregunta al médico, ¿y cómo le ha ido? Bien, he tomado toda la medicación, pero no me ha dado resultado. Mentira, no tomó nada y está esperando el efecto en su cuerpo. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago dice que si yo digo que creo que Dios me va a liberar, pero por otro lado hago todo lo contrario, como si Dios nunca me va a liberar, entonces esa fe nunca me va ni a sanar, ni a liberar, ni a salvar. Seguimos adelante en la lectura y dice así. Dice versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Cómo que los demonios creen? Satanás cree que hay un Dios. ¿Cómo que cree? Claro que cree. ¿Cree por qué? Porque le reconoce, sabe que existe. Pero una cosa es creer y otra cosa muy diferente es someterse, sujetarse a Dios. Entonces, dice Santiago, los demonios creen que hay un Dios, como muchas otras personas creen, pero no le obedecen, no se sujetan, no hacen lo que Dios les pide. Notemos que Santiago indirectamente está comparando al creyente que no cree como los mismos demonios. Y uno dice, no, ¿cómo yo voy a ser hijo de Satanás? Y Jesús mismo lo dijo. Cada uno es hijo de Abraham o del diablo de acuerdo a las acciones. Dice Jesús, si vosotros hicierais las mismas obras que hizo Abraham, entonces podréis ser llamados hijos de Abraham, pero no hacéis lo mismo que hizo Abraham. Entonces no te puedo llamar hijo de Abraham. Te tengo que llamar hijo de acuerdo a las obras que tú haces. Es por eso que hay un momento en nuestra vida de cristianos que por alguna razón, no vamos a decir cuáles son las razones, porque pueden ser muchas, a lo mejor una desilusión, a lo mejor un problema que hemos tenido dentro de la iglesia, a lo mejor una respuesta que nunca obtuvimos de parte de Dios, lo que nosotros queríamos que Dios nos diera, y eso nos puede desilusionar. Y entonces empezamos a separar lo que es la fe intelectual, la fe emocional, de nuestras acciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos de dejar de venir a la iglesia, empezamos a dejar de leer la Escritura, la Biblia, dejamos de orar, dejamos de juntarnos con los otros hermanos en la familia de la fe y empezamos a tomar distancia. Y esa distancia es la que está revelando de que ha habido una ruptura dentro de nosotros. Ahora la fe y las obras o las acciones ya no van de la mano. Por un lado decimos creemos, pero por otro lado demostramos que no le creemos a Dios. ¿Quién es Abraham? Abraham es el personaje que los judíos tienen como su padre, es su ejemplo. Pero ¿de dónde sale el ejemplo de Abraham? Bueno, Abraham hizo cosas realmente que le marcaron como amigo de Dios. Es el único que en la Biblia lleva el título de amigo de Dios. El único que aparece con el nombre de
amigo de Dios es Abraham. Es Abraham. Y Abraham un día escucha una voz o siente por dentro la voz, porque cuando uno dice escucho la voz de Dios, no quiere decir que es una voz audible, sino que uno siente, está convencido de que Dios le está hablando, ¿no? Y un buen día Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, de tus parientes, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y no se la muestra la tierra. Le dice que salga, que yo después se la voy a mostrar. Y entonces Abraham, ¿qué hace? Hace sus maletas, hace todo, se lleva a su esposa, no tenía hijos en aquel momento, y se va. Y dice la Escritura, pero que se va sin saber hacia dónde iba. Y esa es la fe. La fe es cuando uno le cree a Dios y demuestra con la acción que le cree. Demuestra con la acción. Entonces pasaba alguien por el camino y le decía a Abraham, Abraham, ¿para dónde vas? Al lugar que Dios me ha indicado. ¿Y cuál es ese lugar? Todavía no lo sé. ¿Cómo que todavía no lo sabes? No, todavía no lo sé. ¿Y estás loco? No, tengo fe. Tengo fe. Tengo fe de que Dios me lo va a mostrar. Más adelante, Dios le dice a Abraham, después que Abraham ha corroborado de que su esposa es estéril, que no le puede dar a luz hijos, Dios le dice a Abraham, tú vas a tener un hijo. Y no solamente un hijo, sino que tú vas a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y Abraham dice, pero ¿cómo? Si mi esposa es estéril. Y Abraham sigue viviendo su vida pensando de que él va a ser un padre de multitudes. Y uno dice, pero ¿y dónde está el hijo? Muéstrame aunque sea uno. Y Abraham dice, yo no tengo ni uno, pero creo que Dios me los va a dar. Cuando Dios le da un hijo, y acá está la mayor prueba que Abraham tiene que vivir. Cuando Dios le da ese hijo, que es Isaac, un buen día le dice, me lo tienes que sacrificar. Claro, esto de sacrificar al hijo era lo que hacían precisamente los pueblos que había alrededor de Abraham. Era muy común. Uno quería pedirle a su Dios un gran favor, entonces tenía que ofrecer el mayor de todos los sacrificios. Y entonces Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo. Y imagínate, si la descendencia iba a ser por ese hijo y ahora este hijo iba a ser muerto, entonces no le puedo entender a Dios. Pero dice la Escritura que a pesar de eso, Abraham va a ofrecerle a Isaac en sacrificio. Y cuando llega el momento de levantar el cuchillo y sacrificar a su hijo, escucha una voz que le dice, Abraham, detente. Detente. Y muchas veces esa palabrita es la que dice tu fe ha sido probada y tu fe ha sido aprobada. Tu fe ha sido probada desde el momento en que yo te dije, hace esto, haz esto. Y una vez que tú entraste en ese camino de hacer eso que Dios te dice, llega el momento que Dios te dice, hasta ahí nomás. ¿Cómo hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás. Tu fe ha sido aprobada. Aprobada. Y al final el hijo de Abraham no muere, Isaac. Y Abraham después va a tener las multitudes que Dios le había dicho. Fíjense, todos los judíos se llamaban hijos de Abraham. Porque para el pueblo judío, Abraham era su padre. De ahí había nacido el pueblo de Israel. De ahí había nacido el pueblo de Israel. Al final pasaron siglos, pasaron tanto tiempo y todo el pueblo de Israel, de alguna manera, los hijos forman los hijos de Abraham. La promesa se cumplió. Al final la promesa de Dios se cumplió a través del pueblo de Israel. Es por eso que Santiago va a utilizar dos ejemplos. Un ejemplo bueno y uno malo. El de Abraham es el ejemplo de la fe, pero también va a utilizar Santiago el otro ejemplo, que es, y si podemos pasar aquí, José Luis, el ejemplo de Rahab.
En la otra versión más antigua aparece con una H intermedia, aquí en esta versión más moderna con la J, porque en realidad la H no es muda en el idioma hebreo, sino que se pronuncia. Y entonces la ponen como J para que la pronunciemos, ¿sí? Rahab, ¿no? Y esta mujer era una prostituta. Esta mujer, cuando llegan los espías judíos para ver la tierra, entonces lo que ocurre es que esta mujer los esconde a los espías. Y esta mujer, a pesar de no ser judía, esta mujer, a pesar de no creer en el Dios de Israel, esta mujer cree que este Dios es poderoso. Y como lo cree, está convencida de que va a ayudar a estos espías a tomar la ciudad. Y entonces le dice esta mujer a los espías, ¿sabe qué? Yo creo que tu Dios es poderoso. Y yo creo que tu Dios va a hacer que esta ciudad caiga delante de ellos. Pero yo me quiero librar. Y no solamente me quiero librar yo, quiero librar a mi familia. Y entonces hace algo esta mujer. Esconde a los espías y cuando le preguntan a ella, ella dice, no, se han ido por otro lado. No sé nada, no sé dónde están. Y al final de alguna manera los protege a los espías para que no los capturen. Y después, cuando el pueblo de Israel viene a tomar la ciudad de esta mujer, Dios protege a esta mujer. Y no solamente la protege, sino protege a toda su familia. Ahora, ¿cómo se demostró la fe de esta mujer? Y acá hay dos tipos de fe. Fíjate, la fe de la persona buena, que en este caso es Abraham, pero Santiago también quiere mostrar que la fe también puede estar en el malo que quiere cambiar. En aquella persona que dice, yo siempre he hecho las cosas mal. Bueno, hoy tienes la oportunidad de hacerlas bien. Y entonces, esta prostituta, Rahab, ¿qué hace? Esconde, protege, demuestra a través de la fe que tiene en Dios, que Dios es todopoderoso, de que al final Dios le puede dar lo que ella había pedido. ¿Qué cree ella? Cree que Dios la va a proteger a ella y a su familia. Y entonces hace una acción. Y esa acción le es contada como algo justo a esta mujer. Termina el verso 26 diciendo, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es una fe viva y una fe muerta? Una fe viva es cuando nosotros actuamos, hacemos. Si yo digo, yo creo que Dios me va a dar un trabajo, entonces yo ya estoy con la expectativa de que ese trabajo va a llegar. Pero si yo continuamente digo, sí, yo creo que Dios va a dar trabajo porque Dios tiene poder, pero a mí nunca me va a llegar. A mí nunca me va a llegar por la edad, a mí nunca me va a llegar porque no me tienen en cuenta, porque el oficio que yo hago no es el que aquí gusta o ayuda o necesitan. Y entonces uno está demostrando a través de sus acciones que en realidad no cree. Por un lado cree que Dios le puede ayudar, pero por otro lado demuestra que no cree, porque sus acciones no van de acuerdo a su fe. Es como aquel que dice, me quiero casar, quiero encontrar novio o quiero encontrar novia. Vale, y entonces no tiene esa expectativa de decir, a ver Señor, ¿dónde está? Muéstrame dónde está, porque yo quiero encontrarlo o encontrarla. Entonces, cuando uno cree que Dios le va a dar, entonces se predispone ¿a qué? A que Dios le muestre. Y cuando Dios le trae a alguien, en vez de decir, no, este es muy feo, esta es muy fea, no, no doy nada por esta persona. Es un vago de primera, esta no sabe ni cocinar y demás. A ver, espera, hay que creerle a Dios, hay que creerle. Por eso yo muchas veces le digo a las personas que buscan trabajo, que buscan novia, que buscan una casa, que buscan un lugar donde vivir, que buscan tener un hijo, y a veces son cosas que no se le dan. Yo le digo, mira, vamos a orar al Señor.
y lo primero que se te venga, cógelo. Lo primero que se te venga, cógelo. No, pero me estoy arriesgando. No. Estás demostrando que le crees a Dios. Estás demostrando que le crees a Dios. Porque tú vas a decir, bueno, pero eso es difícil. Bueno, esa es la fe. La fe precisamente es decir, yo creo que Dios me va a abrir la puerta y cuando la puerta se abre, pasamos. No nos quedamos a la puerta diciendo, ¿será o no será? ¿Qué le pedimos a Dios? Que me abriera la puerta. No se abrió la puerta, entonces ¿qué tengo que hacer? Pasar. Tengo que pasar. La fe viva y la fe muerta. Y la gran pregunta que nos habíamos hecho al principio, ¿cuál de las dos tenemos? Dice la Escritura sobre una iglesia en el libro de Apocalipsis, es la iglesia que está en Sardes o en Sardis, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu comportamiento y aunque alardeas de estar vivo, sé que estás muerto. Despierta pues y reaviva lo que aún no ha muerto del todo, porque ante los ojos de mi Dios tu comportamiento está lejos de ser irreprochable. ¿No recuerdas aquella tu disposición para escuchar y recibir? Pues manténla y si es preciso, cambia de conducta. Esta es una de las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis y esta es la iglesia que se menciona como una iglesia que tiene apariencia de estar viva, pero por dentro está muerta. ¿Pero por qué por dentro está muerta? Porque ha dejado de hacer las obras que hacía al principio. Ha dejado de tener ese compromiso con el Señor. Ha dejado de tener esa conducta que va acorde con la fe que cree y que siente. Hay muchos hijos nuestros, hijos de carne y de sangre, que se van a perder y nunca van a encontrar el camino del Señor por un pequeño detalle. Porque en su casa vieron una fe muy rara. Una fe que por un lado mostraba vida, pero por otro lado demostraba que estaba muerta. Una fe que decía que había que hacer esto, pero por otro lado se hacía lo otro. Y sabes que los niños lo imitan todo. Si tú le dices a un niño, ¿crees en Dios? Como tu papá y tu mamá, y el niño dice, yo creo. Pero el adolescente es el que lo cuestiona todo. Y el adolescente dice, yo quiero ser sincero. Y cuando el adolescente ve que no hay sinceridad en cuanto a nuestra fe, la práctica de nuestra fe dentro de nuestra casa, el adolescente dice, son todos unos hipócritas. Así que yo no voy a creer en este Dios, porque este no es un Dios verdadero. Y es mentira, el Dios es verdadero, pero la práctica que nosotros hacemos dentro de nuestra casa de la fe, como el adolescente la ve, que es una hipocresía, que es una mentira, que es una máscara, que es una careta, entonces el adolescente dice, yo no puedo creer en este Dios. ¿Y sabes cuántas familias de creyentes a lo largo y ancho de este mundo hay que dicen, yo quiero que mi hijo vuelva al camino del Señor? ¿Sabes cuántos hay? Conozco miles a lo largo de los años que me han dicho, Eugenio, ore por favor por mi hijo, por mi hija, para que vuelva al camino del Señor. Y a mí me cuesta hacerles la pregunta. ¿Y qué vosotros habéis sembrado? No, que nosotros siempre le enseñamos la palabra, nosotros siempre le dijimos lo que era lo correcto. Pero la gran pregunta es lo siguiente, ¿qué habéis mostrado? ¿Cuáles han sido las acciones que han visto sus hijos? Porque si las acciones no se corresponden con lo que le hemos enseñado intelectualmente, entonces es muy difícil que hayamos sembrado bien. Es triste, pero estamos a tiempo, porque dice acá la Escritura, fíjate en el versículo 2, despierta pues y reaviva lo que aún no ha muerto del todo.
O sea, todavía tenemos esperanza, todavía podemos revivir aquello que se está muriendo si decidimos volver a hacer las obras que hacíamos al principio. Por eso termina diciendo el verso número 3, ¿no recuerdas aquella tu disposición para escuchar y recibir? Pues manténla y si es preciso, cambia de conducta. Yo he visto a muchos padres y madres con gran alegría llegar a sus casas y decir, hijos, las cosas de ahora en adelante van a cambiar. No, ¿por qué van a cambiar? Sí, porque antes no íbamos a la iglesia, pero ahora sí vamos a ir. Antes decíamos que no había que mentir y éramos los primeros que mentíamos en nuestro trabajo, pero eso se acabó. Antes engañábamos a todo el mundo y ¿saben qué? Esto se acabó de ahora en adelante. Y cuesta decirlo, pero si uno se anima a cuando ve que la plantita se va desviando y se anima a enderezar la planta y ponerle un tutor alrededor y atar esa planta, la planta al final va a tener una marca, la marca de que fue corregida, pero esa corrección al final va a llevar un buen resultado. Toda planta que es corregida, uno puede notar que aquí es donde se empezó a desviar y aquí es cuando la corrigieron. Aquí es donde la forzaron a ir por el camino correcto. Y eso es lo que Dios nos pide, que nos esforcemos a cambiar nuestra conducta. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea una fe viva. Ya sabemos lo que decía la Escritura, lo dijimos al principio. Jesús va caminando sobre el agua, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo baje, y Pedro empieza a caminar sobre el agua, Pero dice la Escritura que cuando iba caminando sobre el agua, vio las olas tan fuerte, y entonces dice la Escritura que empezó a hundirse. ¿Y qué le dice al Señor? ¿Qué le dice el Señor? Dice el versículo 30, si lo leemos aquí en la pantalla, dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si realmente queremos experimentar esa liberación, esa sanidad, esa salvación, esa provisión de Dios, esa puerta abierta, tenemos que animarnos a dar el paso. Tenemos que dar ese paso de fe y decir, me meto, me comprometo. Aunque no sé cómo va a terminar esto, el Señor al final me va a salvar. Si algo sale mal, me va a salvar. Pero la única forma en que Dios nos pueda salvar es si nos estamos hundiendo. Pero para hundirnos tenemos que mojarnos los pies. Para hundirnos tenemos que meternos en el agua. Y la fe es aquella fe viva, es aquella que te mete en el agua. Y el agua tú no la puedes controlar. El agua no la puedes controlar. Y entonces ahí dependes del Señor. Y entonces, como estás metido en el agua, tú tienes el derecho de decirle al Señor, Señor, sálvame, porque yo te obedecí. Tú me dijiste que bajara al agua y yo he bajado. Y ahora las cosas no están resultando como yo esperaba. Señor, sálvame. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a extender la mano y te va a salvar. Pero ¿sabes por qué te va a salvar? Porque tú te mojaste los pies. Porque tú bajaste al agua. Bajar al agua es la fe. Pero si tú te quedas en la barca y miras cómo el otro camina sobre el agua, nunca vas a alcanzar la experiencia. Así que, si es trabajo, si es sanidad, si es un problema en la familia, si es un problema en tus papeles, si es un problema con tu vecino, si es un problema de cualquier índole, acuérdate, si el Señor te dice que vayas en esa dirección, ve en esa dirección. Aunque tú no veas que la solución está por ahí. ¿Por qué? Porque la fe precisamente no ve, la fe obedece.
Y me gustaría que terminemos pensando en lo siguiente. La fe muerta son creyentes que no hacen. ¿Te quieres parecer a este de la imagen? Isabel, ¿te quieres parecer a esta de la imagen? María, ¿te quieres parecer a esta de la imagen? Esther, ¿a esta de la imagen? Lila, no, claro que no. Bueno, no he traído imágenes de hombres aquí muertos, ¿no? Pero no nos queremos parecer a este. Pero el creyente vivo, el que tiene la fe viva, no termina así, sino que el creyente que tiene la fe viva es el creyente que camina sobre el agua. Pero para poder caminar sobre el agua, primero hay que bajar al agua.